Bienvenidos a un nuevo episodio de Judaísmo Picante. Aquí, desde la picante Ciudad de México, el Rav Diego recibe todas tus preguntas, aquellas que no te dejan dormir tranquilo, lo que siempre le quisiste preguntar al rabino pero no te animabas. Aquí tienes a tu rabino amigo para quitarte todas tus dudas. No olvides suscribirte al canal, apretar el botón que dice subscribe, suscríbete en cualquier idioma y de esa manera, cada vez que un nuevo episodio, una nueva pregunta aparezca, se va a encender esa campanita de color rojo y te va a decir que tienes una nueva pregunta para ti, un nuevo aprendizaje para compartir. Sin más, nos metemos en un nuevo episodio aquí de Judaísmo Picante. Muy bien, como cada episodio, vamos con el picante. Cuando me ponen la salsa de color verde ya empiezo a preocuparme, pero bueno, va a estar todo bien. Les digo la verdad, me está empezando a gustar. Se me estoy acostumbrando al picante. Ya voy 1 año y medio viviendo en México. Con el tiempo yo creo que va a ir creciendo esta práctica. Pero bueno, vamos con la pregunta picante de este día. De todas maneras tengo que tomar algo de agua antes porque digo que me gusta, pero pica en serio. Bien. Esta es una pregunta que no fue enviada directamente, como a veces me envían preguntas, sino es una que me vienen haciendo muchas personas a lo largo de muchos años, y de que llegué a México también en distintos contextos me la han preguntado y le debo la respuesta esta a nuestro querido Bernardo, que me paró el otro día en la comunidad y me dijo, ¿qué dice el judaísmo sobre este tema? Ya han leído el título de este video. Vamos a hablar de un tema que es polémico, es el tema de la eutanasia. Ahora, como dije en el episodio que hicimos y que pueden volver a ver aquí, sobre lo que sí se puede y lo que no se puede hacer en el cementerio, más allá de lo simpático, lo gracioso y lo llevadero que intentamos hacer que sea cada uno de estos episodios para quien lo escucha, para quien lo está viendo, siempre recuerdo que al fin de cuentas son temas muy importantes, muy sagrados, y ni que hablar cuando lidiamos con temas de la vida y la muerte. Este va a ser un capítulo serio en términos del contenido que estamos a hablar, pero tengo que decir esto porque justamente es enmarcado dentro de lo que significa el fin de la vida, la sensibilidad, lo que ocurre. Muchas personas tienen grandes preguntas sobre este tema y vamos a tratar de abordarlas desde la tradición judía con la mayor honestidad, utilizando distintas autoridades. He traído y investigado para responder esta pregunta autoridades de todo tipo y de todos los campos, tanto el mundo reformista como conservador, como ortodoxo, como académicos, que son profesores y que estudian estos temas para tratar de enriquecer y pensar el tema sobre lo que se llama la eutanasia, o vamos a ver que ha tenido distintos nombres y le tratan de poner otras palabras para insinuar otras cosas. Entre ellos también quiero mencionar un maestro con el cual tuve un tiempo de estudio en Argentina, que es el rabino Dr. Fernando Slagen, que ha escrito sobre este tema también y tiene muchas posiciones importantes sobre lo que es bioética. Y tenemos que meternos en un tema que es muy controversial, muy polémico para algunas personas, pero profundamente importante porque lidia ni más ni menos con el fin de la vida. Lo que tenemos que entender es que la modernidad, especialmente la evolución de la tecnología dentro de la medicina, ha hecho que podamos alterar o modificar o intervenir en procesos que antes eran considerados, entre comillas, naturales sobre la vida y la muerte. Y esto ha hecho que volvamos otra vez a tener que revisar textos, a tener que revisar los planteos que tenemos en las sociedades y especialmente, y vamos a hablar de eso, considerando que en la modernidad muchos de los países más liberales, seculares, modernos, han comenzado a abrir el espectro, han empezado a invitar, si bien son pocos países todavía, pero hay muchos que están empezando a evaluar y dar justamente un permiso a cada persona de lidiar con este tema de forma personal, lo cual también es otro tema que vamos a abordar. Todas estas son las polémicas que giran en torno al concepto de la eutanasia en el judaísmo. Primero y principal, para empezar por algún lado con todos estos temas, vamos a empezar ni más ni menos que por una definición de términos. No tienen que anotar nada, no tienen que escribir, no tienen que memorizar, solamente necesito enumerar esto, que es mencionar algunas palabras que lidian con todo esto y que se utilizan indistintamente. Y la terminología que usamos es muy importante. El Talmud, ya en el Tratado de Bava Metzia, en 58b, advierte contra el uso de palabras engañosas o hirientes, lo que se llama onat de barim. Esto es una categoría que existe en la halajá, de tener cuidado con las palabras y lo que significan y lo que representan, porque no se olviden que
Cómo mencionamos las cosas y cómo hablamos de las cosas son lo que lo definen. Y en el judaísmo, la categoría halágica, que es literalmente una práctica, una ley, no es lo mismo cómo se presenta un caso dicho de una manera que si se presenta de otro caso con otras palabras. Hay que ser muy cuidadosos con el lenguaje que construye la realidad y determina el caso que estamos viendo. Y por lo tanto, tenemos que empezar definiendo, profundizando y consensuando incluso cuál va a ser el contrato que tenemos entre nosotros interpretativo con respecto a qué nos estamos refiriendo cuando nombramos qué cosas. Para eso, la respuesta principal que tengo la ha escrito el rabino conservador Elliot Dorff. Él se ha dedicado a todo lo que es bioética desde el punto de vista más y conservador, que es la representación del judaísmo principalmente que aquí tenemos en este espacio, y ha abordado de distintas maneras con otro comentarista que se llama Reisner. Entre los dos han abordado este tema y han presentado respuestas y han explorado el tema, pero como dije, también hay otras opiniones de otros campos que de alguna manera, habiendo leído, les puedo decir que esto está básicamente unificado, lo que voy a decir, en lo que casi cualquier representación interpretativa moderna del judaísmo, es decir, ortodoxia, conservador o reformismo, que son las generales, estaríamos todos más o menos de acuerdo en esto, porque es como un punto realmente intermedio y un punto bien claro con respecto a lo que vamos a explorar. Pero por supuesto, Elliot Dorff dice, antes de comenzar, aclaremos cuáles son las conversaciones que vamos a tener, cuáles son las palabras que enmarcan esta conversación. Empecemos por la primera de todas, la palabra eutanasia. Obviamente yo no sé griego, pero puedo decirle lo que he sacado de la etimología. Eu significa bueno o bien, y thanatos, que la segunda parte es muerte. Por lo tanto, eutanasia significa, y muchos traducen esto como muerte digna o buena muerte. Pero ¿qué categorías hay, según Elliot Dorff, con respecto a cómo entendemos esto de una buena muerte? ¿Cómo lo ve el judaísmo? Y aquí vienen cada una de las categorías. Vamos por unas que son tal vez muy obvias, pero tenemos que entenderlas todas. La primera es lo que él llama asesinato. Esta categoría cubre el homicidio en todas sus formas y está completamente prohibido tanto en la ley secular, básicamente, como en la ley judía. La Torá explícitamente lo prohíbe el asesinato en los 10 mandamientos. Lo conocemos, no asesinarás. Y la ley judía interpreta esta prohibición como aplicable a cualquier forma de quitar la vida de otra persona sin causa justa. En este contexto es lo que se va a llamar, y vamos a ver que es la siguiente palabra, eutanasia activa. Si digo activa es que va a haber una que es pasiva. Tranquilos, vamos a ir de a poco para entender las palabras, como dije, y después nos metemos en el caso puntual del Talmud para explorar cómo llevar esto a nuestra cotidianidad y poder dar una respuesta. Por lo tanto, lo que es asesinato obviamente es prohibido, implica una intervención directa para terminar la vida de alguien. La segunda definición, como dije, es lo que se llama eutanasia activa. Este término se refiere a cuando una persona termina la vida de otra en cumplimiento de su deseo. La persona le pide que lo haga, usualmente para aliviar su dolor. Según el judaísmo, incluso si la intención es aliviar el sufrimiento, esto todavía se considera asesinato como la primera categoría, ya que implica una acción activa para causar la muerte de otra persona y se prohíbe, como dije, cualquier intervención directa en la muerte. Uno no puede matar a otra persona. Aunque la persona diga, mátame, no puedo hacerlo. Por lo tanto, eso es eutanasia activa. Otra palabra que vamos a incorporar aquí en la terminología, lo que se llama suicidio asistido. Son todas definiciones que trae Elliot Dorff y que para él son muy importantes para ser cuidadosos como nombramos las cosas. ¿Qué es el suicidio asistido? Esta práctica implica proporcionar los medios para que una persona pueda terminar con su vida por su cuenta propia. Aunque algunos sistemas legales modernos permiten el suicidio asistido en ciertos contextos, la halajá, la tradición normativa judía, lo considera prohibido. En el judaísmo, suicidarse o ayudar a otro para que lo haga va en contra del principio de que la vida es un regalo de Dios, no es un bien personal. Vamos a explorar esto ya muy pronto porque esta va a ser otra categoría fundamental sobre qué es la vida para nosotros según la tradición judía. Yo no puedo, obviamente en el judaísmo está prohibido suicidarse y mucho menos darle a alguien algo para que se mate. Vamos con el siguiente punto, ayuda en el morir. Aquí vamos a tener un pequeño juego de palabras, pero que hace una gran diferencia. ¿Qué significa ayudar en la muerte? Dice, en contraste con el suicidio asistido, la ayuda en el morir, entre comillas, dice Elliot Dorff, se percibe como un proceso en el que se alivia el sufrimiento sin una acción directa que cause la muerte. Aquí va a estar todo el gran tema con respecto a la eutanasia desde la perspectiva judía.
Elliot Dorff introduce este término para describir casos en los que el paciente se encuentra en una fase terminal y solicita que se omitan tratamientos invasivos, permitiendo que la muerte ocurra naturalmente. Y este tipo de intervención es menos controvertido en la halajá, siempre y cuando no implique un acto que sea justamente activo y que cause la muerte, cuando las medidas para determinar la razón son realmente excepcionales para Elliot Dorff. Y vamos a ver cuáles son las excepciones para este caso, pero ya tenemos una que sí se permite, que es la ayuda en el morir, que no es lo mismo que el suicidio asistido. Y la última, que también presenta último término, y después nos metemos ya en la siguiente categoría de análisis para poder seguir profundizando en la idea, es lo que se llama el retiro de soporte vital o la eutanasia, ahora sí, pasiva. Ya no es activa, es pasiva, es parecido a la ayuda en el morir. Es justamente aquello que la halajá permite el retiro de medidas artificiales de soporte vital cuando el paciente se encuentra en estado terminal y el tratamiento solo prolonga el sufrimiento sin esperanza de cura. Esta categoría se basa en la diferencia entre quitar un impedimento, algo que no permite que suceda lo que naturalmente tiene que suceder, que es la muerte. Está tratando de estirar algo que ya sabemos que es inminente, con respecto a causar la muerte, hacer algo que lleva a que la persona con un acto activo se muera. Y esto es siguiendo el principio talmúdico que vamos a analizar, aparece en Avodah Zará, en el tratado 18a, y vamos a profundizar y vamos a ver que el retiro de impedimentos se permite en casos de inminente muerte y dolor. Con esto hemos traído esta parte que alivia con la terminología. Otro tema que tenemos que meternos cuando hablamos de esto, antes de ver los casos del Talmud, y como dije, vamos a ir de a poco, y créanme que no me ha sido fácil organizar todo el contenido porque eran muchas fuentes diferentes, pero es mi deseo que esto sea la forma más clara que puedo hacer, es entender la diferencia, en este caso puntual, entre la ética judía y la ética secular moderna, que tiene un contexto de autonomía y dignidad humana muy diferente a lo que plantea la Torá. De acuerdo al judaísmo, el cuerpo, y esto es muy importante, no le pertenece al ser humano, le pertenece a Dios. De acuerdo a la tradición judía, el ser humano no pide un cuerpo, le es dado un cuerpo, incluso cuando lo quiere, no lo puede tener, lo tiene que devolver en la muerte. O sea, ni siquiera es dueño de su propio cuerpo y su propia vida. No pide vida y no puede retener la vida. Para el judaísmo esta distinción es fundamental, así como hablamos como de qué palabras vamos a usar para enmarcar la conversación. Es muy diferente esto porque encuadra toda la conversación distinto, porque partimos de presupuestos diferentes. Si pensamos como parte de la ética secular moderna que dice que el cuerpo es mío para hacer con él lo que yo quiero. El judaísmo no cree en eso. El judaísmo no cree que el cuerpo es tuyo y que puedes disponer de tu cuerpo para lo que tú quieres. El cuerpo pertenece para la tradición judía a la comunidad, pertenece a Dios, es una alianza de un pacto de algo más grande que tu propia individualidad. Y esto es fundamental, porque si no vamos a hablar con una persona que tiene un esquema de referencia, un contrato de lectura o interpretación sobre el tema muy diferente. Si yo me siento a hablar con alguien que automáticamente cree que esto es de esta manera y yo tengo esta manera, va a ser difícil dialogar, si no vamos a tratar de llevar a que uno piense como el otro, pero estamos partiendo de dos presupuestos muy diferentes y por eso es importante enmarcarlos en la conversación. Una y otra vez vamos a ver esto. La vida en el judaísmo es un valor enraizado en la relación entre el individuo, Dios y la comunidad. En el judaísmo el ser humano es creado lo que se llama Betselem Elohim, a imagen y semejanza de lo divino, y por lo tanto la vida es sagrada para la tradición judía y no pertenece de exclusividad a la persona, sino también a Dios que ha dado y regalado la vida. Esto implica que aunque el individuo tiene, obviamente, cierto nivel de autonomía, su cuerpo y su vida no son completamente suyos para disponer de ellos como quiera. Por supuesto, lo estoy enfatizando porque yo sé que en la ética moderna, secular, especialmente en los contratos sociales modernos en los cuales hoy vivimos, lo que es la base de todos casos es que la persona tiene la dignidad y la autonomía para hacer lo que quiera con su propio cuerpo, con su propia vida, tomar sus decisiones, y eso es como el derecho más absoluto y no se lo discute. En el judaísmo justamente se plantea del libro de Deuteronomio, capítulo 10, versículo 14, que dice: a Dios pertenecen los cielos, la tierra y todo lo que hay en ella. Por tanto, de esta visión estamos lidiando con dos temas diferentes. Todo esto ha sido una especie de introducción para tener lenguaje, para poder empezar a pensar de qué estamos hablando cuando hablamos de este tema, y ahora nos embarcamos
ni más ni menos que en nuestro viaje histórico, en ese triángulo que hacemos y que viajamos a través de los textos. No vamos a ir tan lejos, vamos a ir básicamente a algunos textos de la Torá del comienzo, salteando al Tanaj, y después nos metemos en la literatura rabínica. Entonces, ¿qué encontramos con respecto a estos temas o podríamos ir a recurrir en la Torá, en lo más bajo de este famoso triángulo que siempre nombramos que se va desarrollando, donde están todas las estratas de desarrollo de textos de los judíos? En la Torá, ni más ni menos que al comienzo del comienzo, en el libro de Bereshit, el libro de Génesis, capítulo 9, versículo 6, dice el texto: quien derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios hizo él, Dios, al hombre. Y este versículo establece obviamente la santidad de la vida humana, indicando que el acto de quitar una vida es una transgresión grave. En el contexto de la eutanasia, este versículo es el que se usa para argumentar que la vida debe preservarse y cualquier intervención que uno quiera hacer para causar la muerte va a ser problemática. Ya lo dijimos antes, Éxodo capítulo 20, versículo 13, en los 10 mandamientos no asesinarás. Esto justamente es lo que como ya mencionamos, se utiliza para lidiar con el tema del suicidio y la eutanasia, indicando que es una prohibición quitar la vida, incluso la propia. No somos dueños de nuestra propia vida. Un texto interesante sobre esto es nuevamente el libro de Coelet, que lo usamos en otros capítulos, el libro del Eclesiastés del Tanaj, el libro de la gran sabiduría del mayor sabio de nuestro pueblo, que en el capítulo 3, lo que llama la poesía del tiempo, él escribe: hay un tiempo para nacer y un tiempo para morir. Es decir, que Coelet no dice hay un tiempo para nacer, un tiempo para vivir y un tiempo para morir. Dice hay un tiempo para nacer y un tiempo para morir. Por lo tanto, esto va a ser pensado para algunos que, como no menciona que hay un tiempo para vivir, no es que está en nuestras manos el estirar el tiempo de vida, sino que eso es natural. Dios establece que hay un tiempo para nacer, hay un tiempo para morir, obviamente que entre medio está la vida, y no está en nuestro dominio y nuestro control, sino que eso se va a dar naturalmente el tiempo que se tenga que dar, y es Dios quien lo dispone y no uno, y uno no puede predisponer justamente de hacer algo que no es lo que naturalmente, según la tradición judía, es el regalo divino de la vida que Dios da, que en algún momento dio vida y un día la va a quitar, pero no somos nosotros quienes tomamos esa decisión. Finalmente, un caso tal vez del Tanaj emblemático, reconocido, es el caso que se encuentra en el libro del libro de Samuel, donde está la muerte de Shaul. El rey Shaul, al enfrentarse a la derrota y el inminente cautiverio, le pide a su escudero que lo mate, pero el escudero se niega y finalmente Shaul es quien se suicida. Es un caso de suicidio en la Torá, y este acto ha sido interpretado de muchas maneras, debatido de muchas formas en la teoría rabínica sobre el suicidio y sus implicaciones, pero lo traen como un caso de extremo honor, un caso parecido a esos que vimos una vez, que hay 3 categorías en las cuales uno puede dar su vida antes de transgredir. Lo hemos visto en otros capítulos, que es cuando uno le pide que tenga relaciones sexuales que están prohibidas, que uno le pide que haga idolatría, y que justamente son esas categorías las que no permiten que uno pueda predisponer de su propia vida, sino que dice: si me piden estas cosas, prefiero que me maten, y la última es, ni más ni menos, matar a otro ser humano. O sea, si me piden matar a otro ser humano, digo, mátame primero, digamos, no puedo hacerlo. Son esos casos muy puntuales, y aquí el honor del rey Shaul es interpretado como un caso excepcional de suicidio. Saltamos al mundo de la literatura talmúdica, y aquí tenemos en la Mishnah justamente un tratado que se llama Smachot, donde ahí tenemos el comentario de que se prohíbe interferir con el proceso de muerte de una persona en sus últimos momentos de vida. Esto se llama un gosés, es un término técnico. No se puede tocar o intentar prolongar su vida porque se considera equivalente a derramar sangre. Y esto es lo que va a establecer en la halajá un precedente que no permite tocar nada, sino que la muerte suceda sola. Muchas veces van a escuchar esta gosés, que significa que es inminente, que ya le quedan, generalmente son máximos en 72 horas de vida. Es un término halágico que justamente eso sería lo que no se puede hacer, no se puede tocar, no se puede hacer nada, y se le tiene que permitir que la muerte haga lo que tenga que hacer, y ya no se puede estirar más cuando sabemos que es inevitable. Cuando entramos en el Talmud, expandimos estas ideas, ya no en la Mishnah, sino en la siguiente categoría, la Gemara, y tenemos un caso en Abodá Zará 18a. Esto es en el Talmud, donde se relata el martirio de Rabbi Hananiah ben Teradión, que dice que cuando los romanos quemaron en la hoguera al rabino Hananiah ben Teradión por enseñar Torá, lo tomaron y lo quemaron públicamente. Él se negó a inhalar las llamas para acelerar su muerte, como decían sus estudiantes, y que dijo: es mejor que Dios, quien dio la vida, sea quien la tome. Una persona no puede dañarse a sí misma. Sin embargo,
la perversión que habían hecho los romanos, habían atado mechones de lana empapados con agua en su pecho para hacer que su muerte sea más lenta y dolorosa. Y el rabino Hananía permitió a sus estudiantes sobornar al verdugo para que los retirara. A partir de esto y otras fuentes que tenemos, las autoridades judías posteriores deducen que uno puede, como ya dijimos, retirar los impedimentos al proceso natural de morir, pero no causar activamente la propia muerte de la persona y mucho menos de la otra persona, no hacer uno la causa que mató a otro. Y esto establece un principio lógico, que es, se puede permitir que la muerte ocurra naturalmente sin interferencias cuando una persona está en un estado realmente terminal. Y este es realmente el texto talmúdico por excelencia que va a usar Elliot Dorff y Reisner sobre este tema. Dorff menciona que la dignidad no significa simplemente mantener la vida a toda costa, sino permitir que la persona viva y muera en condiciones de respeto y alivio de dolor. Aunque esto no se traduce en eutanasia activa, sí abre la posibilidad para evitar el sufrimiento innecesario, dice él, mediante la omisión de medidas heroicas que prolongan el proceso de morir sin beneficio alguno. Reisner, como le dije que escribe con Elliot Dorff, agrega lo siguiente. Dice, las máquinas y los medicamentos pueden ser retirados si es en el mejor interés del paciente. Esto no implica quitarle la vida, sino dejar que el proceso de muerte continúe naturalmente. Y si tenemos un caso parecido para analizar esto, vamos a profundizar en uno más del Talmud que nos puede ayudar a enriquecer esto que está tratando de traer desde la historia de Avodah Zará. Tenemos otro caso que es uno de los más conocidos también, que está en Ketubot 104a, y es la muerte de ni más ni menos que Rabbi Yehuda Nasi, uno de los más grandes, el compilador de la Mishnah. Y el texto dice que el día que el rabino iba a morir, los rabinos decretaron que Dios le concediera misericordia celestial. Rabbi Yehuda Anasí tenía una sirvienta que trabajaba para él y que era muy cercana, y la sirvienta del rabino dijo, los inmortales, es decir, la corte celestial, desea que el rabino se una a ellos, y los mortales, sus estudiantes que estaban con él, desean retenerlo con ellos. Que sea la voluntad de Dios que los inmortales prevalezcan, o sea, reza por la muerte de su amo, en este caso es de la sirviente, reza porque muera Rabbi Yehuda, que estaba sufriendo terriblemente mientras los estudiantes rezaban para que se mantenga con vida. Sin embargo, dice la historia del Talmud, cuando ella vio cuántas veces él se levantaba para ponerse los tefilim y volvía a ponérselos, lo veía como sufrir en todo este proceso, estaba mal del estómago parece, ella rezó para que los inmortales pudieran sobreponerse a los mortales, o sea, que la corte celestial le gane al resto de los seres humanos, y al ver que sus oraciones por Rahamim, por misericordia, continuaban, ella tomó una vasija, subió a la terraza y la arrojó al suelo. Cuando cayó, estalló el ruido y por ese momento todos los estudiantes se asustaron, dejaron de rezar un segundo y el texto del Talmud dice, y el alma del rabino partió hacia su eternidad. La pregunta que siempre se hace en este caso, en esta historia del Talmud es, ¿si la sirvienta acaso lo mató? La respuesta es no. Dios es el que da y quita la vida en estos casos. Ella no hizo algo para matarlo en forma directa. Esto no es eutanasia activa o suicidio asistido, sino que realizó un acto que produjo su muerte que era inevitable y estaba en manos de Dios. De alguna manera, algunos interpretan que esto de los estudiantes forzando con sus rezos es la metáfora moderna del respirador que mantiene a la persona que está ya en una muerte de alguna manera cerebral, está siendo sostenido artificialmente por razones que sabemos que si parara eso, automáticamente la persona ya estaría muerta, y comparan esta idea, traen este ejemplo para poder entenderlo o analizarlo de esta historia. Además, dicen, esta historia del Talmud presenta el caso interesante que abre la puerta para el precedente halágico de lo que se llama Rahamim, compasión. Nuevamente, ella no hace nada para causar su muerte, pero por compasión lo asiste. Elliot Dorff dice, esta es la respuesta que sirve para justamente desarrollar el concepto, no solo el que ya vimos de quitar los paños, como le pasaba a el otro rabino, Rabbi Hananía ben Teradión, de quitar los paños para permitir que suceda lo que tiene que suceder, sino aquí por Rahamim, por misericordia, poder ayudar y asistir para que lo que sea natural suceda sin que uno intervenga. El Rabbi Dorff dice, ¿qué situaciones mínimas y límites podrían justificar excepciones a la provisión de la ayuda en el morir en la ética judía como acto de compasión? Es decir, él no está de acuerdo a priori de hacer esto, pero dice, ¿cuál sería un caso realmente excepcional? ¿Cuáles son los casos muy pequeños y excepcionales que permiten hacer esto de desconectar a una persona o hacer que suceda la muerte natural? Dice lo siguiente, la persona tiene que estar en estado terminal irreversible con sufrimiento extremo. Tiene que estar en condición de gocés, que es lo que dijimos, agonía terminal. Los procedimientos médicos que solo prolongan el sufrimiento sin beneficio, o sea, que no está haciendo nada. Retirar impedimentos que obstaculizan el proceso natural de morir,
son otros casos, y uso de cuidados paliativos cuyo fin es aliviar el dolor, aunque indirectamente acorten la vida. Es decir, medicamentos para aliviar el dolor, incluso si estos podrían acortar la vida de manera indirecta, se permiten, ya que el objetivo es el alivio del sufrimiento y no la muerte en sí. Pero estas son las condiciones que él dice, si se presentan estos casos, se puede hacer como hizo la sirvienta por compasión y hacer lo que sea necesario para que la muerte acontezca. Lo que es interesante que trae Elliot Dorff es las situaciones justamente en las que no se puede sugerir una eutanasia pasiva. Y es muy interesante el planteo que dice porque se puede ayudar de otra manera, dice. Por ejemplo, si surgen como una carga económica, muchas personas ven que son muy caros lo que están gastando sus familiares para sostenerlo a él y se ponen mal y sufren y hay seguros de por medio, hay muchos temas polémicos. Dice, no, eso no es una excusa. El dinero se puede encontrar de otra manera, no se puede apagar una vida solamente por un tema financiero. Si la persona tiene depresión, dice, hay que tener un psicólogo, hay que ayudarlo, pero no porque está triste se lo puede justamente, permitir o no dejar de cuidarlo si se puede salvar la vida. El sentido de inutilidad o la falta de control, todas estas cosas que la persona dice, estoy tan mal, prefiero morir, no podemos ayudar, solamente son los casos que dijimos antes cuando la muerte es como inminente, todos los que mencionamos anteriormente, y son muy interesantes porque estos factores, aunque son muy comprensibles en el contexto humano y muchas veces la gente viene con esto, a la dignidad de la persona, su angustia, los costos, lo que representa, desde el punto de vista lógico no justifican éticamente o legalmente la intervención activa o la facilitación de la muerte según la ley judía. Cito a Elliot Dorff sobre el final, él dice, el judaísmo nos llama a preservar la vida, pero no a prolongarla sin sentido en circunstancias de agonía terminal. Aún así, cualquier consideración de ayuda en el morir debe hacerse con gran cautela para proteger la integridad y la dignidad de la vida humana. Finalmente, mi postura frente a todo lo que estamos, y muchas veces me preguntan en los comentarios, y Rabino, ¿usted qué opina? Usted trae las fuentes y nunca dice, yo quiero invitar a pensar las fuentes. Y muchas veces digo, lo que decimos en Judaísmo Picante no es lo que tienen que hacer todos. Respondemos preguntas que la gente tiene, traemos la mayor cantidad de fuentes que puedo encontrar, la mayor seriedad y objetividad. Digamos, soy un sujeto, así que voy a ser siempre subjetivo. Si fuera un objeto, sería objetivo. Hago lo mejor que puedo para investigar las fuentes y presentar cada caso, invitar a reflexionar y pensar. Y desde ese lugar, yo creo que los principios de la halajá y el respeto de la vida son como un don divino. Es decir, que a priori lo que se llama lejat hila, de antemano en el judaísmo, y yo estoy de acuerdo con esto, la posición del judaísmo es muy clara y no se debe intervenir para acelerar la muerte de una persona de ninguna manera, pero tampoco para prolongarla de manera artificial cuando el proceso natural ya ha comenzado. Es como creer en la naturalidad de lo que tiene esto y que justamente solo se puede medir a ciencia exacta cuando podemos evaluarlo y darnos cuenta que a la persona ya no le queda mucho tiempo de vida. La vida es un regalo divino, es un regalo de Dios y nuestro papel es preservarla. No es justamente apagarla ni estirarlo más de lo que está determinado por la naturaleza del ser humano. Por supuesto, sí tomar medicamentos, sí cuidarse, sí salvar vidas. No digo que no, solo que estamos en los casos, como vimos, que son muy específicos donde ya realmente es irreversible y sabemos que la muerte no se puede realmente frenar, sino que esto es algo que estamos prolongando sin ningún sentido. En situaciones extremas de sufrimiento incontrolable y en casos donde la vida solo se sostiene a través de intervenciones artificiales, existen, como hemos visto, excepciones en la halajá que permiten omitir esas intervenciones. Esto no significa que la vida pierde su valor, sino que debemos equilibrar el respeto por la dignidad humana con la compasión, con Rahamim, como tenía la sirvienta de Rabbi Benassi, hacia el sufrimiento terminal. Mi respuesta, como digo siempre, no pretende ser la única ni la definitiva, sino un reflejo de mi entendimiento de los textos y los valores judíos. Al final, cada individuo y familia debe considerar estas enseñanzas en diálogo con sus propios valores, sus circunstancias, siempre recordando que en el judaísmo no hay nada más sagrado que la vida. Cada vez que levantamos la copa decimos Lehaim, por la vida. Para nosotros la vida tiene un valor infinito, sagrado y de respeto. Así que espero que con toda esta información, con todo lo que hemos compartido, puedan ahora volver a repensar estas ideas. La terminología es muy importante, entender que pensamos distinto muchas veces que la ética secular médica que nos rodea, entender los casos de lo que significa estar justamente a una persona que no podemos forzar más, y me han contado de testamentos éticos a veces que dejan que si yo llego a un tal caso y no tengo manera de elegir, prefiero que no prolonguen mi vida, que no hagan eso si saben que no me pueden salvar. He escuchado de que hay testamentos que la gente hace y les dicen, bueno, en ese momento, si no tienes manera de salvarte y es evidente, podemos hacer lo que
tú pediste, pero no es lo mismo hacerlo cuando estabas en frío pensando sobre esto que en ese momento que realmente tal vez quieras vivir un poco más. Son todos temas que dejan abierto el diálogo y los invito a escribir en los comentarios qué piensan sobre esto, han pensado sobre estos temas. No son temas fáciles, pero son partes de lo que hacemos aquí en Judaísmo Picante. Así que no olviden suscribirse para no perderse ningún episodio y nos vemos aquí para seguir explorando las preguntas más picantes, más difíciles, pero aquellas que necesitamos para vivir con mayor plenitud. Nos vemos en el próximo episodio de Judaísmo Picante.